Hola, muchas gracias hermana de un adicto por la invitación. Mi nombre es Lady Arango Palacio y soy especialista en neuropsicopedagogía. A continuación les voy a mostrar un video explicativo informativo sobre el deterioro cognitivo por consumo de sustancias. Hay diferentes momentos del deterioro cognitivo, desde el sistema nervioso hasta otras partes del cerebro que se van viendo afectadas. Para hoy les voy a mostrar el deterioro cognitivo desde el comportamiento. Más adelante, si ustedes quieren saber más información, les vamos a estar proporcionando estos videos explicativos para que ustedes vayan teniendo conocimiento sobre qué pasa durante el consumo de sustancias y qué pasa después cuando la persona entra en un sistema de rehabilitación. Espero que les guste el video hasta el final. Para entender el deterioro cognitivo, necesitamos saber qué es cognición y definirla. La cognición es conocimiento. Es todo este conocimiento que nosotros adquirimos a través de nuestros sentidos. Es todo esto sensorial a nivel personal, familiar, profesional y a nivel de nuestro crecimiento y desarrollo físico. La definición sería entonces que la cognición es el qué y el cómo nosotros adquirimos la información y la manera en que la información sensorial se transforma, se almacena, se recupera y se usa en nuestro cerebro para aplicarla desde el pensamiento y la conducta. Entonces, conocer, o sea, cognición, es la función de todo el cerebro. Por eso es tan importante definirla, porque más adelante vamos a ver algunas de las partes que se van alterando en la medida en que se van consumiendo unas sustancias en específico y vamos a ver cuáles partes cerebrales específicas se van alterando y cuáles son los comportamientos que se ven cuando se altera. Después de haber visto en breve lo que significa la cognición, vamos a ver ahora cuáles son esas sustancias que tenemos más comúnmente conocidas y que son las que han estado afectando el sistema nervioso y el cerebro de las personas consumidoras. Entonces, entre esas está la cocaína, la heroína, la marihuana, las metanfetaminas, el éxtasis, el alcohol, el tabaco, cigarrillo y en algunos jóvenes últimamente que se está dando los cócteles de fármacos. Todas estas sustancias más otras que no estamos mencionando ahora, pero que son muchísimas, están afectando el sistema nervioso central. Voy a empezar a explicar en detalle cómo se va dando esa afección en el cerebro y cuáles son esos comportamientos que empezamos a evidenciar que ya hay una alteración cerebral. Este sistema nervioso que se va alterando es de un conjunto de órganos que está constituido por un tejido nervioso y que tiene un tipo celular básico. Este lo clasificamos como neuronas, que son las más importantes y que tenemos 100.000 millones de neuronas todos los seres humanos. Pero a medida que nosotros consumimos las sustancias, vamos ayudando a que esta neurona que estamos viendo acá, que se ve muy sana y completa, vaya teniendo un deterioro, como lo vemos acá. Entonces al lado izquierdo vemos una neurona completamente sana y al lado izquierdo ya se ve esa alteración y ese deterioro. Vemos acá que tiene un cuerpo celular hinchado, que se ve muy diferente a este lado. Tiene el retículo endoplasmático disperso, mira que lo vemos acá como complementa el medio de la neurona, pero aquí ya no está. Hay una degeneración retrógrada, empieza a romperse los axones, que son estos círculos que vemos al lado izquierdo. Hay una degeneración valeriana, hay un fragmento en la mielina. La mielina es lo que vemos en medio de color oscuro que está dentro del axón. Tanto el axón, que es la grasita, como la mielina son los más importantes para que pase
todas las ideas, los pensamientos, la cognición de los seres humanos. Entonces son 100.000 millones porque ayudan a que cada pensamiento vaya a una velocidad tan inalcanzable que podamos tanto pensar como hablar al mismo tiempo y podamos tener una coherencia y una cohesión a la hora de entablar diálogos con las demás personas, que es ahí cuando yo mencionaba anteriormente que la cognición formaba parte de todo el cerebro para poder tener un conocimiento. Tenemos un fragmento axonal, como les mencionaba que este es el axón, mire que aquí ya está destruido al lado derecho. Como ya está destruida esta neurona, ya no va a haber un pensamiento coherente, en ocasiones va a haber dificultades en la recuperación de la información, va a haber velocidad de procesamiento muy lenta, va a tener mucha alteración en el comportamiento, se distrae con facilidad o por el contrario tiene una irritabilidad increíble, no tiene control del freno inhibitorio, es decir, que no puede medir si tiene peligros o no. Vemos acá que entonces la degeneración valeriana consiste en la desestructuración del axón y de su vaina de mielina. Ya viendo ustedes en pantalla la evidencia física entre una neurona sana y una neurona deteriorada, ya se podrán dar cuenta entonces cuando les empiece a explicar los comportamientos comunes que se dan cuando hay un deterioro en el sistema límbico, que es el sistema de recompensa, el centro de recompensa, y el núcleo accumbens, que es generalmente los dos lados, los dos espacios del cerebro que más se alteran y que muestran más el tema del comportamiento. Este deterioro a nivel neuronal, esta degeneración también se da por enfermedades mentales, no solamente por el consumo de sustancias, sino que esta es como una evidencia física y natural de una neurona cuando se está dañando, sea por algo externo o sea por algo que ya está genéticamente predispuesto. Entonces, empezando con el sistema límbico, como les mencionaba, que es el encargado de las emociones. Como es el encargado de las emociones, entonces esta es esta imagen interna anaranjada que vemos ahí, que está en todo el centro de nuestro cerebro y que es el que empieza a mostrarnos cuando hay cambios de humor muy bruscos o cuando la persona no tiene la capacidad de controlar una emoción y la lleva al extremo, cuando tiene dificultades con las memorias, porque tenemos varias memorias. En este momento no cabría pues como mencionarlas porque habría que alargarnos mucho y la verdad es según el paciente la específica memoria que se esté alterando. También vemos en el organismo emocional, en la conducta sexual, en el comportamiento sexual, que hay algunos cambios. Entonces es la persona que va al extremo de lo sexual o es la persona que ya tiene dificultades para entablar una situación sexual. También están las personas que tienen una motivación. En el sistema límbico está el sistema de emociones y de motivación, pero cuando hay consumo de sustancias, esta motivación ya se vuelve un placebo. Placebo en el sentido en que si no consumen no van a tener motivación. Generalmente cuando una neurona está sana, cuando las neuronas están sanas y el cerebro está en buen funcionamiento, la motivación es la encargada de que todo este sistema, todo este círculo que vemos acá se vaya dando de manera que a medida que ponemos una meta, pues entonces esa motivación vaya logrando que vaya habiendo una satisfacción. Esta que vemos acá, esta imagen, es la encargada de la autorregulación. Entonces es como yo tengo la capacidad de que si la persona se está molestando por algo que no tiene nada que ver conmigo, yo no me voy a enganchar, sino que yo sé que es algo de la persona, no es mi culpa, la voy a entender, voy a entrar en la empatía. Pero las personas que tienen alteración en el comportamiento y en el sistema límbico por el consumo de sustancias no van a tener esta capacidad, sino que por el contrario se van a enganchar inmediatamente en la situación.
Y por último, la estabilidad en las emociones. Entonces yo sé tener un equilibrio entre lo emocional amoroso y entre lo emocional amistoso, entre lo emocional que me compete y entre lo emocional que debo ofrecer para que las personas también se sientan bien conmigo. Este es la parte del sistema límbico que es el encargado del centro de recompensas, como les había mencionado. Generalmente, todas las personas pasamos por estas situaciones a medida que nosotros nos vamos relacionando con nuestro entorno y los demás. Pero las personas que están en el consumo de sustancias se les altera todas estas situaciones, también dándose en este caso que están tan alteradas que además no tienen la capacidad tampoco de ponerse en el lugar del otro y muchas veces por eso tienen mucha más facilidad para herir, maltratar o llegados casos extremos pues cometer algún acto extremo hacia la vida del otro porque no siente como esa sensación de empatía. El otro que está afectado si hay mucho consumo de sustancias, bueno, aclaro, no mucho consumo de sustancias porque en algunos organismos con el simple hecho de haber consumido una vez o un poco no sabemos se altere completamente. Tiene la idea de que las personas, si consumen mucho, se les altera mucho los comportamientos y si consumen poco, se les altera poco. Realmente eso no es así, eso depende de la capacidad del organismo. ¿Cómo saber cuál es la capacidad? No se sabe. Entonces, eso depende de la complejidad fisionómica que tenga la persona, porque ha habido ocasiones en las que una persona consume solamente una vez una de las sustancias y con eso fue suficiente para que se le alterara todo su sistema límbico y adicional a eso se le activara una enfermedad mental como por ejemplo la esquizofrenia o la bipolaridad. Bueno, ahora pasando a otra de las partes del cerebro que se alteran en cuanto al comportamiento y se ve mucho el deterioro cognitivo en cuanto al consumo de sustancias es el núcleo accumbens. Este núcleo se activa y segrega la hormona del placer como la dopamina y las endorfinas, generando esa sensación de bienestar. Entonces este es el lugar en donde está el placer recompensa. ¿Sí? Ese placer recompensa se da a medida que nosotros nos ponemos una meta, tratamos de cumplirla, la cumplimos y llega esa satisfacción. Eso es lo que nos genera esa sensación de dopamina, de felicidad y una euforia, pero en sensación de éxito. Y es una euforia moderada. Cuando la persona consume sustancias, se pasa todo este trayecto, se salta esos escalones de hacer meta, meta, paso a paso y llega inmediatamente al sistema del núcleo accumbens y activa esa dopamina. Entonces, por eso muchas personas empiezan a volverse adictas a estas sustancias porque les encanta esa sensación de satisfacción, de éxito, de euforia. Pero lo que no se dan cuenta es que el cerebro se malacostumbra a esto de tal manera que genera tolerancia a esta sustancia y por eso es que se vuelve la adicción, porque ya no es suficiente una vez, ni dos veces, ni tres veces, sino que además tiene que ser 8 veces y en cantidades más grandes para poder tener esa satisfacción cada vez más. Pero a medida que se va haciendo ese aumento del consumo y de las veces en que se consume, se va deteriorando este cerebro. Este video se está mencionando el deterioro cognitivo en consumo de sustancias, pero con base en el comportamiento. También está el deterioro cognitivo por consumo de sustancias en cuanto al aprendizaje. Hay muchas partes que se deben mencionar en cuanto al deterioro cognitivo, pero que estamos haciendo este video de manera breve para que vaya teniéndose claridad qué es lo que pasa cuando hay consumo y por qué es tan importante también que las personas entren a un programa de rehabilitación y a un programa de estimulación cognitiva también. No tanto rehabilitación
comportamental en estos programas y en estos lugares de centros de rehabilitación, sino también un programa riguroso para su cerebro cognitivo para que mejore por lo menos algunas de las partes que aún le estén funcionando en este cerebro. Vemos también que aparte de la dopamina, vemos la voluntad de acción, que es lo que estaba mencionando. Entonces hay algo que nos activa. Por ejemplo, me quiero comprar unos tenis, entonces tengo que trabajar, que vendría a ser la acción, o ahorro, o trabajo, o saco un crédito, en fin, según la situación o según la persona y su necesidad y su capacidad de adquisición es esa acción que va a tener. Y ya después va a venir esa recompensa y esa satisfacción. Esto es lo normal para un cerebro. Un cerebro está preparado para estos tres pasos, pero cuando hay consumo de sustancias, se salta estos tres pasos e inmediatamente llega el tema de la dopamina. Entonces es por eso que les estaba mencionando y les estoy repitiendo que hay una tolerancia y una adicción. Después pasamos a la memoria. En la memoria y el aprendizaje, vemos que hay muchos pasos que se dan para poder tener un aprendizaje. Esos pasos se toman desde lo sensorial, como había mencionado antes, y que debe darse también en un cerebro desde que está pequeño, porque a pesar de que todos tenemos el mismo tamaño de cerebro, todos los humanos, no tenemos esas mismas circunvoluciones que son estas líneas que vemos acá en este cerebro. Estas líneas muestran que la persona ya ha adquirido conocimientos y aprendizajes durante el transcurso de su vida, mientras que un niño debe tener este cerebro muy liso. Entonces, tener un aprendizaje y tener conocimiento, cognición y memoria ayuda a que haya muchas circunvoluciones, lo que significa que va a haber inteligencia. Se menciona acá en el núcleo accumbens porque eso es una parte fundamental de esta parte del cerebro, pero que cuando hay consumo de sustancias, a pesar de que este niño o esta niña haya tenido muy buena educación, la sustancia hace que se vaya perdiendo ese conocimiento que se había adquirido con anterioridad, llegando al caso entonces de que se les pregunte algo que eran muy exitosos y que sabían demasiado sobre eso y no tengan facilidad de recuperar esa información o simplemente digan, ay, bueno, no me acuerdo porque no me interesa, pero realmente no es que no le interese, sino que definitivamente no sabe cómo recuperar o recordar esa información para poderla mencionar. Entonces está el tema del aprendizaje, está el tema nuevamente de las sensaciones y las emociones. En el sistema límbico está todo lo relacionado con las emociones, pero en esta parte del núcleo accumbens no es que estemos repitiendo de que entonces las dos partes estén encargadas de eso, sino que el núcleo accumbens es el encargado de una meta en específico que haga que segregue de manera natural esa dopamina. Entonces el núcleo accumbens es el encargado de regular de que las cosas se hagan bien para poder tener el logro y el éxito alcanzado. Cuando, digamos, el núcleo accumbens no tiene ese éxito que esperaba, es también muchas veces cuando se da esa frustración y que esa frustración también de cierta manera da la sensación de insistencia y esa insistencia después da la sensación de logro. Entonces, el núcleo accumbens es muy importante tenerlo activo para que nos recuerde ser resilientes, ser constantes, ser perseverantes. El efecto placebo también se da en este núcleo accumbens y es muy complejo porque en el sistema límbico se da el efecto placebo en cuanto a la adicción, ¿cierto? Pero en el núcleo accumbens el efecto placebo se da en cuanto al amor y al apego. Entonces, yo creo que estoy enamorada de mi novio o mi esposo o en fin, yo creo, más realmente no es así. Se da entonces las adicciones. Muchas veces cambio un apego físico de alguien hacia una adicción, tratando de suplir supuestamente esa necesidad física de la persona. Además de que se da la codependencia, tanto en algo físico como en la codependencia a la adicción.
Hay otras enfermedades mentales que hacen que la persona tenga dificultades en el núcleo accumbens y que por esa causa también tengan cierta vulnerabilidad a tomar la decisión de consumir sustancias. Pero esas enfermedades mentales ya en este caso no podría mencionarlas, pero sí tener en cuenta que entonces las personas que están consumiendo sustancias son muy vulnerables, son persuadibles y son muy sensibles a otras personas que puedan manipularlas. Vemos acá también que se da la motricidad fina y la motricidad gruesa en el núcleo accumbens. ¿Cómo se ve la alteración en cuanto a lo físico en las personas? Cuando vemos que la persona era muy buena artísticamente y empezó a perder esa habilidad, cuando la persona era muy hábil para ciertos deportes y pierde la habilidad, ahí es cuando se empieza a notar que definitivamente la persona está teniendo dificultades a nivel del consumo de sustancias. Como ven, hay muchas alteraciones a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel emocional, que aunque la persona que está en consumo asegure y trate de actuar como que aún no pasa nada, como que no le está pasando nada y como que supuestamente es algo natural, como algunas personas dicen que la marihuana, por ejemplo, es algo natural porque es una hierba y no hace nada, les estamos mostrando que realmente hay mucho deterioro. Hay otras personas que dicen, ay, pero yo conozco a un fulano, a una fulana que ha consumido toda su vida y yo la veo normal. Sí, la ve normal en los aspectos normales como caminar, respirar, parpadear, comer y medianamente hablar. Pero si vamos internamente a lo que es cognición, el deterioro cognitivo sí lo tiene. Entonces, por esa razón, es muy importante que las personas que estén en consumo pidieran ayuda, pudieran pedir como asesoría de alguien o que sus familiares o conocidos pudieran buscar alguna asesoría para que la persona por lo menos se dé cuenta de que eso es una adicción, no es que eso forme parte de su vida y que realmente lo que está sintiendo de placer y euforia es una mentira, porque realmente la sensación de euforia y satisfacción se da cuando hacemos una meta, hacemos el paso a paso para la meta y luego la cumplimos. Espero que les haya parecido interesante la forma en que se les está presentando esta información porque puede llegar a ser un poco compleja poderla conceptualizar. Vamos a ver, entonces si les interesa más videos, nos hacen los comentarios. Bueno, después de ustedes haber visto cómo se va afectando algunas partes específicas del cerebro, que se puede evidenciar y demostrar que el comportamiento se va alterando, espero que también vayan comprendiendo que estas personas después de haber entrado en un programa de rehabilitación también necesitan de mucho apoyo y mucha constancia para que empiecen a recuperar esa confianza y esa seguridad y esas partes que murieron de su cerebro por el abuso de las sustancias. Además de eso, estas personas también tienden a sentirse un poco diferente de los demás porque ellos sentían que coincidían con un grupo social específico. Al haber hecho el proceso de rehabilitación, en algunas ocasiones se sienten dispersos o se sienten excluidos de, pero es simplemente una sensación porque el cerebro aún los está engañando para que vuelvan a recaer en lo que ellos estaban acostumbrados a tener. Sin embargo, el proceso que se hace en algunos centros de rehabilitación es extenso, pero muy completo y que les puede ayudar mucho a que se sientan mucho mejor. Espero que les haya gustado el video. Si quieren saber más información, no duden en escribirnos en @hermana de un adicto y en @neuroapoyo. Hasta la próxima.